El día de hoy mis compañeras y yo vamos a exponer respecto a todo lo que conlleva la jurisdicción de las comunidades nativas y campesinas, específicamente con los límites de la jurisdicción penal. Por empezar, podríamos hablar de lo que se dice respecto a este tema en la Constitución política. En nuestra Constitución se reconoce las rondas campesinas como un órgano de apoyo en el desempeño de estas comunidades, lo cual quiere decir que esto se alcanza a constituir como un proyecto de reforma constitucional y esto también conlleva, de cierta manera, a llamarse como una justicia en esta área rural. Eh, Además, estas comunidades nativas y campesinas están respaldadas con el apoyo de, de específicamente el artículo 18 en el inciso 3 del Código Procesal. También podemos hablar que en la zona de la sierra de las comunidades campesinas, estas se encuentran organizadas y mayormente tienen presencia suficiente para prevenir y combatir actos que ponen en peligro a las personas y bienes de los campesinos. Creo que cualquiera de nosotros en algún momento hemos escuchado hablar de los ronderos. Entonces, en gran parte de la costa y sierra peruana, los distintos campesinos se han sabido organizar únicamente para crear, como dije, estas rondas de autodefensas que obviamente están lideradas por los llamados ronderos. Además, no tienen funciones jurisdiccionales y este actuar es por la falta de regulación en este tipo de zonas, que muchas veces es desconocido y hasta sancionado por el Poder Judicial. Eh, para hablar de la ley 24571, quiere decir que en esta ley se habla respecto a la atención de necesidades de protección y seguridad. Hace 25 años, en la estancia de Curimanca del distrito y provincia de Chota, se forjó de forma espontánea las rondas nocturnas. Además, también esta ley constituye el inicio de las rondas campesinas que son reconocidas en esta ley. Son reconocidas como organizaciones pacíficas, en los cuales cuyos integrantes, obviamente los ronderos, están debidamente acreditados por una autoridad política competente para realizar este tipo de funciones, ¿no? Como ya lo mencionamos antes, que son la defensa, la seguridad de estas áreas rurales. Las rondas campesinas se han caracterizado como el grupo de campesinos organizados que asumen la autodefensa de sus tierras, patrimonio y la seguridad de las personas, habiendo cumplido funciones de vital importancia en la lucha contra el terrorismo e incluso contra el narcotráfico, y tienen en sus filas miles de mártires. Sin embargo, pese a su valentía y coraje con la que han enfrentado la violencia que venía de distintos bandos, muchos miembros de las rondas eran juzgados y sentenciados por sus actos en defensa de sus derechos, habiendo tenido el Congreso de la República mediante la Ley 27.599. A los miembros de las rondas campesinas injustamente sentenciados reconoce su rol como organización encargada de prevenir y combatir ciertos actos ilícitos. Estos hechos no han aminalado la voluntad de los ronderos para encargarse en defecto del Estado, de asumir la defensa de su integridad personal y patrimonial de muchos campesinos, utilizando medios alternativos de solución de conflictos, nacidos del propio derecho consuetudinario campesino, respetando los derechos humanos. A la fecha, rondas campesinas se han constituido en muchos lugares en la zona norte, centro y sur. Esto demuestra que las rondas campesinas son organizaciones importantes para la vida pacífica en aquellos lugares donde no existe presencia de la policía, Ministerio Público ni el Poder Judicial. Siguiente diapositiva, por favor. Asimismo, es preciso señalar que la facultad de ejercer funciones jurisdiccionales es conferida por la nueva Constitución exclusivamente a las comunidades campesinas y nativas, conociéndose de las rondas campesinas
una función de apoyo o de asistencia, pero no jurisdiccional. La ley debe dar condiciones mínimas para el ejercicio de la función jurisdiccional de las comunidades campesinas y nativas, como su ámbito de competencia, la clase de controversia que pueden ser resueltas por las autoridades de la comunidad, el mecanismo de la coordinación con los jueces de paz, los límites del ejercicio de la fuerza, entre otros. Sin embargo, esto no implica la función que pueda regularse o limitarse con el establecimiento de los patrones propios del derecho, forma o de la ley oficial, toda vez que, de acuerdo al mandato constitucional, las autoridades de las comunidades campesinas y nativas deben aplicar dentro de su ámbito territorial en el derecho constitucional. Es justamente el empleo de esta forma de derecho en que le da la legitimidad en el ejercicio de estas funciones. Gracias. Bien, continuando con la explicación, en primer lugar se habla de cómo establece la Constitución política el hecho de que toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. Esto siendo obligado que el Estado protege la pluralidad de lo que es estas rondas, como así también señala el artículo 2, inciso 7 de la Constitución política, donde estas se ven protegidas. Aparte de ello, podemos decir que dentro de los límites que establece la propia Constitución política, las comunidades campesinas y nativas dentro de su territorio son una jurisdicción especial, cuya fuente principal e inmediata de derechos no es la ley, sino la costumbre, las cuales antecede inclusive dentro de lo que es la República. Dentro de los límites que establece la propia Constitución política, las comunidades campesinas y nativas y dentro de sus territorios son una jurisdicción especial, cuya fuente principal e inmediata de derecho no es la ley, sino que es las costumbres, las cuales anteceden incluso a la República. Condiciones o límites. La función jurisdiccional de los pueblos originarios se ejerce dentro del ámbito territorial de cada comunidad campesina o nativa. La función jurisdiccional de los pueblos originarios tienen como base el derecho constitucional de cada comunidad. Y como lo señala el artículo 149 de la Constitución, donde las autoridades de comunidades campesinas y nativas, junto con el apoyo de lo que es las rondas campesinas, ejercen las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho constitucional, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona, porque estos son protegidos por la Constitución. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los juzgados de paz y con las demás instancias del Poder Judicial. Conforme a dicha norma constitucional, todas comunidades campesinas y nativas tienen en lo que es las funciones jurisdiccionales. Esto significa que las autoridades de estas comunidades y los pueblos originarios tienen la capacidad de resolver sus conflictos en forma igual que con los jueces o fiscales y conjunto con los magistrados constitucionales de nuestro país, para que se aplique esta capacidad o función jurisdiccional que identificamos como comunidad, la norma que establece ciertas condiciones o límites. La función jurisdiccional de los pueblos originarios se ejerce sin violar lo que es los derechos fundamentales de la persona y de cada comunidad. Las rondas campesinas tienen una jurisdicción reconocida por cada uno de sus miembros desde años anteriores. Y esto no solo lo avala lo que es la Constitución o el Código Procesal Penal, sino también los decretos internacionales. Pero además, ellas viven incluidas de libres funciones de las autoridades estatales respecto a lo que es los servicios básicos como salud, educación, saneamiento, tecnología, y la jurisdicción comunal de sus órganos cumplen con su propio derecho y justicia.